Eh, Nuevamente, buenas noches a todos. Gracias por tomarse el tiempo para estar aquí reunidos. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Sé que cada uno de nosotros en estos momentos estamos pasando por situaciones adversas, a veces complicadas, necesidades, pero hermanos, Dios no nos deja solos y junto con la prueba nos da también la salida. Entonces confiamos en Dios, hermanos, que Él supla toda nuestra necesidad y nos ayude a seguir adelante. Saludos a nuestros hermanos que están conectados en diferentes partes de la República, Matamoros, Tamaulipas, acá Cozumel, faltaron ahí la hermanita de San Luis. Dios los bendiga. Vamos a continuar, hermanos. En esta clase, segunda carta de Pedro, estamos en el capítulo número 1, una carta, hermanos, que escribe Pedro, aquel apóstol del Señor Jesucristo, que pues vivió grandes momentos con el Maestro. Ahora Pedro ya como apóstol, como predicador, como anciano, escribe para alentar a los hermanos que están pasando por pruebas, por dificultades. Menciona Pedro, es la segunda carta que escribe. Y vamos a retomar, hermanos, donde nos quedamos la semana anterior. Hablamos de algunas cosas, hermanos, que Pedro mencionó para la iglesia, que los van a ayudar a que puedan llegar ellos al cielo. Y es precisamente donde estaremos retomando. Del verso 8, escribe Pedro estas frases, estas palabras que, que llegan a la iglesia, perdón, que llegan para la iglesia y dice desde el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, lo importante que es que nosotros podamos abundar en estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Lo que ya estudiamos las semanas anteriores, lo que Pedro menciona desde el versículo número 5 al versículo número 6, 7 y 8, que dice de la siguiente manera: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Qué simple y qué sencillo, hermanos, es leer esto, pero qué complicado, qué laborioso y en qué situaciones tan tremendas nos enfrentamos al ir añadiendo estas cosas a nuestra vida. No estamos hablando de cuando vamos al súper y agarramos una cosa y le echamos al carrito, tomamos otra cosa y le echamos al carrito. Estamos hablando, hermanos, de un largo proceso de crecimiento y madurez en nuestra vida espiritual. Y dice Pedro, una vez que nosotros logramos tomar todas estas cosas de las cuales nos habló en los versículos del 5 al 7, dice Pedro, perdón, si estas cosas están en vosotros, si estas cosas las tenemos nosotros y abundan, no es nada más tenerlas, es que las tengamos en abundancia. Perdón, siento una molestia en la garganta. Dice, si estas cosas están, no solamente que sean abundantes, que sean muy generosas en nuestra vida. Estamos hablando, hermanos, de esas virtudes, perdón, estamos hablando, hermanos, de esas virtudes que necesitamos nosotros para poder llegar a la madurez que el Señor está pidiendo para nosotros. Ahora, el propósito no es nada más tenerlas y que las tengamos en abundancia. Escribe Pedro en este verso 8, no nos van a dejar estar ociosos. Estas virtudes, hermanos, en un cristiano van a ponerlo en movimiento. Estas virtudes en nuestra vida espiritual
nos van a ayudar a estar activos. No es de que, ya soy cristiano. No es de, ya soy predicador. Piensen ustedes en Pedro. Pues soy predicador. Pues soy anciano. Pues soy apóstol. Pedro tenía esos títulos, por así llamarlo, de alguna manera. Y Pedro no se quedó quieto. Pedro animaba, Pedro alentaba, Pedro predicaba y andaba, hermanos, tanto que escribe estas hermosas cartas para que aún hoy podamos nosotros disfrutarlas y enriquecer nuestra vida espiritual con la fe activa de Pedro. Y precisamente, hermanos, no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Y esa parte, hermanos, es algo tan personal como nuestra relación con Dios. ¿Qué fruto le estamos entregando al Señor? Y Pablo hablaba del fruto de la cosecha de almas, de aquella cosecha en la cual él predicaba y estaba esperando obtener algún fruto, que es lo que menciona para los hermanos de Roma. Pedro sabía, hermanos, que él era un pescador de hombres. Pedro sabía lo que era aventar las redes al mar y sacar peces. Pero Pedro también sabía que cuando lanzaba el evangelio, tenía que venir almas al Señor. Entonces, era una fe activa, hermanos. No era algo que se iba a quedar solamente quieto y con el, ya soy predicador, ya soy cristiano. Santiago, hermanos, menciona en el capítulo 2, donde habla mucho acerca de la fe. En el 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué os aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y hace la pregunta retórica, ¿podrá la fe salvarle? Entonces, hermanos, aquí es donde nosotros nos preguntamos y la aplicación para nosotros. ¿Cuáles de esas virtudes que se mencionan del 5 al 7 ya tengo yo? ¿Cuáles me hacen falta? ¿Cuáles me están costando trabajo? Ahora no es de llegar, voy a llegar directo a amar. Para que yo pueda llegar a amar, tengo que tener todas las anteriores. Y dice Pedro, si ya las tenemos y están en nosotros, y si son abundantes, no vamos a poder estar quietos. No vamos a poder estar quietos, hermanos. No nos van a dejar estar ociosos y todo lo que hagamos va a tener fruto. Porque estamos conscientes, habla del conocimiento, habla de esa hambre, de esa sed, de esa desesperación por nutrirnos con la palabra de nuestro Dios. Por eso al inicio les daba las gracias, porque sé que están en diferentes lugares, sé que tal vez los horarios son diferentes, sé que tal vez tienen actividades que hacer, pero gracias a Dios, hermanos, que buscan y procuran alimentarse de las cosas de nuestro Dios. Mismo Santiago, hermanos, en el verso 17 del mismo capítulo 2, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuál vale más? Ahora, hermanos, a través del estudio, a través del conocimiento, a través de permanecer, tan solo el hecho, hermanos, de permanecer en la iglesia a lo largo de los años, nos hace que las cosas se nos vayan quedando, que vayamos aprendiendo. Ahora vamos a decir, ya no estudio a profundidad, me quedo con las clases, me quedo con los sermones, ya no tengo un estudio mío personal o algo que enriquezca mi vida espiritual. Ese conocimiento, hermanos, nos debe de mover a hacer algo. Debemos de convertir el conocimiento en una fe activa. Porque al final de cuentas Santiago menciona en el verso 20, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aquí, hermanos, vamos a ubicarnos en el contexto.
Los cristianos que reciben esta carta, los cristianos a los cuales Pedro les está escribiendo, son cristianos, hermanos, que están siendo perseguidos, que no tienen una morada fija, que son acusados y difamados de muchas cosas, que tal vez algunos de ellos han perdido a sus seres queridos por el simple hecho de ser cristianos. No hay la libertad que tenemos nosotros ahora. Y les dice Pedro, aparte de que tienen que seguir adelante a pesar de la prueba, a pesar de la prueba de fe que están teniendo, que deben de fortalecerse en el Señor, deben de tener todas esas virtudes, deben de llegar a un conocimiento tal que su fe los va a hacer que estén activos. Fíjense, hermanos, hasta dónde llega lo que Pedro quiere transmitir. No es nada más decir, hermanos, ustedes tienen que tener muchas virtudes y ser muy buenos y ser las mejores personas y que la gente diga, wow, que los alabe por ser los mejores cristianos. Pedro no está buscando reconocimiento, hermanos, aquí ni para él ni para los hermanos. Y nosotros tampoco vamos buscando un reconocimiento, no de hombres, sino que el Señor, hermanos, sepa que le amamos a través de la obra que podamos nosotros hacer, porque estamos buscando cada día ser mejores cristianos y añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y toda la escalerita que nos lleva al cielo, como lo mencionaba el comentarista, para que nosotros, hermanos, tengamos estas cosas y las tengamos en abundancia. ¿Qué es lo que dice Pedro aquí? Que estas cosas están en nosotros y abundan. No nos vamos a poder quedar con una fe pasiva o decir nada más yo creo. No, pues yo aguanto todo lo que el Señor me mande a mi vida y qué crecimiento estoy teniendo. Eso, hermanos, es ahí a donde quiere llegar Pedro, el crecimiento nuestro. Este mismo pasaje, hermanos, de Efesios 4:12 nos ayuda a entender el propósito del conocimiento. Muchos podemos agarrar y decir, hermano, es que el conocimiento envanece. Porque está escrito, hermano, en la Biblia, sí, no lo saquemos de contexto. Pablo lo habló en cuanto a los sacrificados, los ídolos. No es para menospreciar al hermano débil. No es para hacer sentir mal a nadie. Un conocimiento siempre bien encausado, hermanos, va a salvar almas. Como el propósito que tenía Pedro, ser un pescador de hombres. Fíjese cómo lo mencionó Pablo. Después de que dijo, el Señor estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo de todo eso? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es preparar a todos los cristianos, a todos, de perfeccionar a los santos, para que cada uno desarrolle un ministerio, para que cada uno sea capaz de edificar, de construir, de hacer más grande el cuerpo de Cristo. Y fíjese hasta dónde tenemos que llegar, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de quién, de Cristo. Cuando dice a un varón perfecto, no se refiere a Cristo, se refiere al grado de perfección, al grado de conocimiento que debemos de tener nosotros. Es por eso la insistencia de Pedro. Hermanos, si estas cosas están en vosotros y abundan, no, hombre. Imagínense que cada uno va a tener una obra, cada uno va a tener un ministerio, cada uno va a estar encargado de algo, cada uno de ustedes va a estar enseñando, cada uno de nosotros vamos a estar predicando. A pesar de todo lo que estamos viviendo. Porque sí, mis hermanos, su vida, su prueba, su ejemplo,
va a ayudar a alguien. Pedro lo sabía y el Señor se lo enseñó. Pedro, Satanás me pidió para zarandearte. Yo rogué por ti para que tu fe no falte. Por eso todo se desarrolla en base a la fe. Añadida a vuestra fe virtud y todo lo que le sigue. Y le dice el Señor a Pedro, y tú, Pedro, una vez vuelto, una vez que regreses, una vez que pases la prueba, confirma a tus hermanos. Lo que usted está viviendo, hermano, hermana, es para gloria de Dios. Para que usted demuestre su fe. Para que digamos y les enseñemos en quién confiamos. Para que no estemos ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta la profundidad de lo que Pedro quiso enseñar en este verso 8? No es solamente el resumen de todo lo que nos dijo del 5, 6 y 7. ¿Hasta dónde nos lleva, hermanos? Y dice el verso 9. Pero va a haber alguien dentro de los que reciban la carta o los que lo lean después. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Va a haber alguien por ahí que diga, no, hermano, yo sí estoy bien. No, hermano, a mí no me gusta involucrarme. Hermano, así déjame, yo aquí estoy. El que no tiene esas cosas. Y en abundancia, acuérdense, si están en nosotros, y abundan. Pedro dijo también, hermanos, que ese tipo de cristianos caen en ceguera espiritual. Aquellos hermanos que no pueden desarrollar estas virtudes. Pablo mencionó en 2 Corintios 4, del 3 en adelante, dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y dice el verso 4 algo bien importante, entre los cuales el Dios de este siglo, fíjense cómo está escrito la palabra Dios, el Dios de este siglo, Satanás, hermanos, el enemigo, el adversario, cegó el entendimiento de los incrédulos, cegó el entendimiento de aquellos que se conforman con no ir añadiendo virtudes, cegó el entendimiento, hermanos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Me encanta la escritura, hermanos, porque en todos lados nos apunta a nuestro crecimiento, apunta a nuestro desarrollo como cristianos, apunta, hermanos, a que estemos siempre produciendo fruto para glorificar a Dios. El autor de los Hebreos, hermanos, dice, hablando acerca de Cristo, dice en el 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjense lo que hizo, hermanos. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, no por medio de machos cabríos, por medio de sí mismo. ¿Qué logró? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, Cristo ya vino y hizo un sacrificio, hermanos, tan grande que entregó su vida. Si la adversidad, si la prueba nos duele, nos cansa, nos enferma, nos estresa, nos hace, hermanos, sentir una desesperación en el cuerpo, imagínense todo lo que pasó el Señor Jesucristo, no solamente a nivel físico, porque el castigo fue muy grande, no fue solamente a nivel moral, sintiéndose solo, sintiéndose traicionado, sintiéndose negado, sino a nivel espiritual. Elí, Elí, lama sabactani. A ese grado llegó el Señor Jesucristo. Padre, ¿por qué me has desamparado?
Cuando nosotros no vamos añadiendo y no vamos creciendo en nuestra vida espiritual, estamos olvidando, hermanos, toda la obra de Cristo para salvarnos. Dentro de ese grupo de cristianos a los cuales Pedro les escribe, también había hermanos que tenían la vista muy corta, que eran ciegos, que ya no les estaba resplandeciendo la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, que ya los hermanos se habían conformado y que no estaban dando fruto, que ya eran hermanos que estaban ociosos, hermanos. Fíjense lo serio que es olvidar la obra de Cristo y conformarnos y llegar a decir, hermano, yo así estoy bien. Es mucho más serio, hermanos, de lo que imaginamos. Dice el verso 10, hermanos. Por lo cual, hermanos, como conclusión, como resumen de todo, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, fíjense la seguridad que nos da, no caeréis jamás. Hermanos, voy a resumir todo, dice Pedro. Ahora ustedes procuren, hermanos, hacer firme. ¿Entendemos lo que es vocación? La palabra vocación, hermanos, es una palabra que habla acerca del espíritu que tiene la persona para hacer o realizar alguna actividad que le llena o que le apasiona. Conozco personas que tienen un oficio, vamos a decirlo así, algo sencillo, algo no estudiado, algo aprendido, pero hermanos, que les apasiona cortar cabello, que les apasiona reparar cosas, pero también conozco profesionistas y así son profesionales completamente de la salud. Wow, los enfermeros, los doctores, que les apasiona ayudar y realmente es una vocación que ellos tienen, los maestros, aunque el alumno sea terco, sea rebelde, decimos allá en mi tierra, aunque sea cabeza dura. ¿Cómo está el maestro? ¿Por qué? Porque tiene vocación. Y ahora, dice Pedro, aparte de la vocación, fue decisión suya. Nadie los obligó, fue la elección que ustedes tomaron de seguir a Cristo. Ese libre albedrío que tenemos nosotros, hermanos. ¿Ya no nos resplandeció el evangelio de la gloria de Cristo? ¿Ya lo obedecimos? Ahora, hermanos, a hacer firme nuestra vocación y nuestra elección, porque ya tenemos todas estas cosas y las tenemos en abundancia y no estamos ociosos ni sin fruto. Estamos trabajando en la obra del Señor. ¿Qué nos va a dar como resultado? No caer jamás, no tropezar jamás. ¿Alguien sabía que, si alguien sabía quién era caer, qué era caer, era Pedro? Señor, no te voy a negar, Pedro, me vas a negar. Señor, no te negaré. ¿Y qué pasó? Ahí está Pedro negando al Señor. El Señor le dice, Pedro, aún después de lo que pasó, a ti te voy a dar las llaves, tú vas a predicar en el día del Pentecostés, vas a abrir las puertas del reino. Y ya estando Pedro, hermanos, predicando, sale el apóstol Pablo con que va a reprender a Pedro porque lo que está haciendo era de condenar. Entonces, ¿qué está pasando? Pedro está hablando con convicción. Si tenemos estas cosas y abundan, hermanos, no vamos a caer jamás. Es un ejemplo, es una enseñanza que el mismo Pedro se llevó en su vida y que la quiere compartir con los demás cristianos. La frase, tanto más procurades, da la idea, hermanos, que debían de ser diligentes en este asunto. ¿Recuerdan cómo empezó todo desde el verso 5? ¿Vosotros también?
poniendo toda diligencia. Y de ahí, hermanos, parte, poniendo toda diligencia. Aquí está diciendo lo mismo con otras palabras. Procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Pongan toda la diligencia. Procuren, hermanos, ustedes estar firmes. Escribió en el capítulo 13, en el verso 7, versículos que estaremos viendo más adelante, si Dios nos da oportunidad. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, les dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Le está hablando a cristianos que están firmes. Le está hablando a cristianos que son maduros. Le está hablando a cristianos que les está resplandeciendo la gloria del evangelio de Cristo. Y les dice, hermanos, ahora ustedes ya saben de antemano que todo lo que les estoy compartiendo, no sean arrastrados por el error, no caigan de la firmeza que ustedes tienen. Por eso dice Pedro, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Lo importante, hermanos, de estar firmes en el Señor, lo importante de llevar fruto, lo importante de añadir virtudes, es que no caeremos jamás. Y dice Pedro, haciendo estas cosas. No es una frase que sea solamente porque sí, está condicionando, haciendo estas cosas. Ahora, hermanos, si nosotros queremos asegurar nuestra entrada en el reino de los cielos, debemos hacer estas cosas. De ahí Pedro escribe el verso 11, porque de esta manera os será otorgada, fíjense cómo dice, amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos hermanos queremos cruzar esa puerta? ¿Cuántos queremos nosotros llegar a ese día? Y no colarnos, hermanos, ahí por un pedacito. Una puerta franca, una puerta grande, una puerta abierta. Dice amplia y generosa entrada. Pero hermanos, este versículo 11 lo estaremos viendo la próxima semana, si Dios nos da oportunidad. Voy a pedirle a nuestro hermano que corte la grabación y terminando, hermanos, esta clase, vamos a dar oportunidad, algunas preguntas, algunos comentarios, si es que los hay. De mi parte, hermanos, les agradezco su tiempo, su atención y espero poder cumplir delante de Dios con ustedes para que podamos crecer en conocimiento y que podamos, hermanos, seguir añadiendo virtudes a nuestra vida espiritual. Les animo que a pesar de lo que estén viviendo, de lo que estemos viviendo, sigamos adelante. Recuerden